y que tienen que ver con, no es que sea este el primer tema en América Latina, con distintas denuncias que se han recibido en el ámbito interamericano sobre cómo en muchos países se utilizaba el dinero del Estado para sojuzgar a los medios de prensa, con la famosa frase mexicana: no te pago para que me pegues. Y esa frase fue motivo de discusión en varias oportunidades en la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA. Y llevó en su oportunidad a que se emitiera en el año 2003 por parte de esa relatoría un informe en el que se declaraba lo siguiente. En su argumentación número 12, no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. No existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Solo cuando el Estado asigne esos recursos en forma discriminatoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado podría negar la publicidad a todos los medios de comunicación, pero no puede negarles ingresos solo a algunos medios con base a criterios discriminatorios. Entonces, aquí, por el contrario, el Estado es el factor que vulnera la absoluta libertad que debe tener un medio porque lo sojuzga a cambio de darle publicidad. Se ha señalado también, presidente, que se ha vulnerado la libertad de contratación. No se ha mencionado oralmente, pero sí está en el informe, y para mí es importante también este tema, porque el propio Tribunal Constitucional ha determinado que el Estado no tiene derechos fundamentales a la hora de compararlo con el derecho a la libertad de la contratación. El Estado tiene una serie de límites y regulaciones para las contrataciones. El Estado no puede, como cualquier dos partes que pueda haber en la sociedad, contratar libremente. El Estado está sujeto a una serie de normas. Y cuando el Estado hace contrataciones con medios privados, está sujeto primero a sus recursos económicos, pero segundo está sujeto a una serie de características que se le imponen a efectos de que esto no pueda ser manejado arbitrariamente. Por ejemplo, tiene que buscar cuál es el tiraje del medio o a qué público objetivo lleva el medio. Y yo pregunto, ¿alguien sabe realmente cuánto es el tiraje de un periódico? En alguna parte se publica por parte de los medios escritos cuánto tiran en boca de una imprenta. Nadie lo sabe. ¿Alguien sabe exactamente cuántas personas ven un canal de televisión? No, lo que hay son proyecciones y hechas por una sola empresa, que es una empresa que tiene vinculaciones con los mismos medios que son los que resultan siendo medidos. En cambio, sí hay un compromiso sustantivo del Estado y que es una política de Estado y que no veo que este gobierno, ni gobiernos anteriores, para ser en esto claro, la defienda, que es la política de transparencia y acceso a la información pública. La ley 27806. La ley 27806, que fue dada en el año 2002, está vigente. Crea la autoridad de transparencia y acceso a la información pública. Determina que toda la información del Estado es pública y obliga al Estado a difundirla. Y obliga a hacerlo a través de todos los soportes que pueda hacerlo. No de campañas publicitarias, sino justamente a través de lo que es también un compromiso de Estado, plasmado en sendas leyes y decretos supremos y resoluciones y hasta en tratados internacionales, de ir hacia la creación de los gobiernos digitales. Todo esto, presidente, señores magistrados, señora magistrada, es parte de una revolución digital. O sea, tarde o temprano, la revolución digital va a imponer su criterio de forma. Todo va a ser digitalizado. Los medios de comunicación tradicionales, los partidos políticos tradicionales, las asociaciones tradicionales van a sufrir la ola, el tsunami de la revolución digital. Porque la revolución digital es el individualismo de las personas. Todos tenemos uno de estos. Marco Aurelio de Negri decía que esta era una prótesis humana, porque aquí está todo, es un oráculo, uno tiene cualquier duda y va acá. La penetración del Internet móvil en nuestro país, que es deber del Estado hacerlo, cuando viene un representante de una bancada oficialista y dice, en Contamana, que es una capital provincial, no hay Internet, ¿de quién es la culpa? Es de la culpa del Estado, que no estaba haciendo justamente la inversión para que haya una red dorsal allí, y el Estado está comprometido a hacerlo. Y el Estado además
se ha comprometido con los países de la OCDE, para poder entrar a la OCDE, a tener gobierno digital este año. Al paso que vamos, no vamos a poder lograrlo, porque si en Contamana no hay internet, la OCDE va a decir, un momentito, tú todavía estás en el tercer mundo. Entonces, esta obligación del Estado, que es brindar los accesos digitales o de carácter público que tiene el Estado, o sea, el Canal 7, que tiene la cobertura casi del 90% de las provincias del país, dicho por el señor presidente de la República, que cuando muy contento dijo que el Canal 7 iba a transmitir los partidos de fútbol, dijo que ahora sí el fútbol lo van a ver todos los peruanos. Muy bien, ¿y por qué no hacen esas campañas famosas por el Canal 7? ¿Por qué esa campaña de vacunación de la que tanto hablan no aparece en el Canal 7? Porque no la tienen. No es verdad que estén haciendo campañas, no las han hecho. Antes de la ley, antes de que estuviera la ley, hubiéramos visto esas campañas, pero no existían. Y esa campaña que se menciona de la mujer, o la campaña que se menciona de agricultura, tampoco en los sectores rurales de nuestra serranía, que yo sepa, llega el Diario de Comercio, el Diario de la República, más difícil todavía que llegue. Pero por último, la ética periodística jamás va a llevar a un auténtico periodista a decir: recibo esta nota de prensa para una campaña de vacunación o para una lucha contra la anemia. Pero como no me la han pagado, no la propalo. Eso también vulnera lo que significa el compromiso periodístico de ser vehículo social que coadyuva a la educación y a la cultura, como lo señala la propia Constitución del Estado, que le da a los medios de comunicación privados y públicos ese nivel de colaboración para la formación de la cultura y de la ciudadanía en nuestro país. De manera que yo no creo que haya un medio auténtico o un periodista auténtico que rechace hacer una campaña por su cuenta para que los niños del Perú no mueran de anemia solo porque no le han pagado la publicidad. Entonces, presidente, seamos claros que este es un proyecto que lo que está buscando no es sojuzgar a la prensa. Y no es verdad tampoco que esto sea en respuesta a unas declaraciones del ex presidente del Congreso, el señor Galarreta. Yo presenté ese proyecto de ley en octubre del año 16, cuando el señor Galarreta no era presidente, era la señora Luz Salgado. Y no se ha hecho festinación de trámites si estamos en el 2018 y recién esta ley tiene 2 meses. Festinación de trámites es cuando se sacan leyes, hasta en un solo día se han sacado leyes, y en este Congreso, y con el voto de todos los parlamentarios. Yo pregunto, ¿la ley está vigente? En este momento la ley está vigente. ¿Hay algún caso reportado de algún tema que no se haya, en el que alguien diga, me han amordazado? Es una falta de respeto y además es un cliché que el señor procurador venga a decir la más llamada ley mordaza. ¿Llamada por quién? ¿Qué mordaza ha habido? ¿Dónde está la persona que diga, no me han dejado decir algo? No existe. No existe. Al contrario, ahora hablan más que antes. Y hasta tienen soportes auditivos que todos conocemos. Más que antes. Y se interpreta. O sea, no se puede decir que se ha vulnerado la libertad de prensa por la existencia de esta ley. Lo que se está haciendo, presidente, es ahorrarle ingentes recursos al Estado. Eso fue lo que motivó el criterio personal mío para el momento de presentar este proyecto de ley. Ver la manera exponencial en que estaban creciendo los recursos del Estado asignados directamente a determinada prensa. Que cuando en los años 2002, 2004, 2009 promediaban 30, 35 millones de soles mensuales, con el señor Ollantumala subieron a más de 120 millones de soles mensuales, 130 millones de soles mensuales, y con el señor Kuczynski llegaron a 180 millones de soles mensuales en publicidad. Y las veíamos acaso en campañas de vacunas polio para poder ir a ese tema, porque esa campaña es una campaña absurda. Pero además, presidente, hay que hacer claro, pero mire usted la cantidad de edictos que se publican todos los días en la prensa de Lima, a páginas enteras, 25 páginas en una sola edición, hace poco. Edictos de notificación, con la letra más minúscula posible. Esto no lo va a leer absolutamente nadie. Sin embargo, cada página de estas cuesta 35.000 soles. Y los paga el Estado.
20 páginas en una sola edición a 35.000 soles cada una, directamente a un medio, que no voy a repetir su nombre, porque si no van a pensar que yo estoy con una predisposición de carácter político. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Si el Estado está obligado a tener soportes digitales, si el Estado está obligado a crear el gobierno digital, si el Estado está obligado a proporcionar toda la información que cualquier ciudadano se la exija y a ponerla en su página web, que no lo hace, entonces, ¿por qué el Estado ahora reclama pagar por hacerlo en medios de comunicación privados? ¿Por qué el Estado ahora reclama hacer campañas cuando no las hace en sus soportes digitales que todos tienen? Yo entro a la página, ustedes entren a la página web del Ministerio de la Mujer y veamos si está esa campaña. No está. No está. Hay información burocrática. Ponen un teléfono para que usted pueda llamar de 3 a 6. Es decir, el Estado no está cuidando su propio compromiso internacional y nacional de dar información pública masiva y gratuita. Porque si la pudiera hacer en el Canal 7, en Radio Nacional y en las radios estatales que existen, no habría ningún problema. Pero no lo hace. Porque lo que están haciendo ahora es justamente buscar argumentos para decir que no lo podían hacer, pero no porque fuera la existencia de la ley, sino porque, presidente, lo que hay es una predisposición política a usar recursos del Estado para suplir deficiencias de gestión. Esa es mi voz, presidente, y estoy atento a las preguntas si es que de ellas vienen. Gracias. Muchas gracias. Vamos a, en la medida en que las partes quieran replicar o duplicar, darles ese derecho, y al final el defensor del pueblo, porque él ha dicho que tiene una posición propia. Sí, brevemente, señor magistrado, señor presidente, para hacer énfasis en alguna emisión de la norma orientado a justamente buscar que el Estado utilice adecuadamente sus recursos y tenga adecuadas campañas de difusión de información. Precisamente existe una norma vigente actualmente que se orienta a ello. Es una ley sobre publicidad estatal que precisa que cada entidad del Estado tiene que hacer un programa de publicidad, no relación entre la norma que hoy se impugna, en vez de dictarse normas vinculadas a prohibir esa publicidad en los medios de comunicación privados, generando estos problemas de constitucionalidad y de convencionalidad. Lo ideal sería que a nivel de los órganos legislativos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley, se evalúe en qué medida la ley de publicidad estatal se está cumpliendo y qué correctivos hay que realizar, como se entiende que están yendo algunos proyectos de ley que se han presentado en la actualidad. Pero la posición ha sido diferente, ha sido distinta. Pero eso es una decisión política. Lo que yo quisiera, señor presidente, es que en un escenario como este, que es un proceso de inconstitucionalidad, si bien es cierto, los argumentos de índole político pueden ayudar a entender por qué se dio la norma, en qué contexto, decisiones de diferentes agrupaciones políticas, el debate se centre en lo que corresponde a un proceso de inconstitucionalidad y una audiencia ante el Tribunal Constitucional, que es de los temas jurídicos. Y precisamente, se ha hecho referencia al tema de la libertad de contratar. Es que la norma, señores magistrados, la norma lo que hace es establecer prácticamente que es ilícito contratar publicidad del Estado. Es ilícito que un empresario, por ejemplo, pueda acercarse al Ejecutivo o a cualquier entidad y ofrecer un servicio, vía obviamente los procedimientos de contratación respectivos, que le permita al Estado poder difundir lo que está haciendo. Eso se está diciendo que es ilícito, que no se puede realizar, que nadie puede llevar a cabo una actividad de ese tipo y por lo tanto tampoco celebrar un contrato. Y peor, se está estableciendo que si hay un funcionario del Estado que lleva a cabo la contratación de publicidad, comete el delito de malversación. Y no se puede establecer una sanción a un funcionario por llevar a cabo una conducta que obliga a la Constitución a llevar a cabo, que es la difundir información a las personas que así lo requieran, que así sea necesario llevar a cabo campañas de publicidad u otro tipo. Esa perspectiva entonces de la libertad de información, desde su perspectiva del derecho de todos a recibir información y la obligación del Estado a difundirla, es lo que invocamos que sea lo que tenga el Tribunal Constitucional como premisa al momento de resolver la demanda de inconstitucionalidad. Gracias. Congresista Mulder, ¿desea duplicar? Breve también, por favor. Gracias, presidente. Solamente para señalar en términos de evitar redundancias, pero de hacer énfasis que son necesarios, que el Estado peruano no está ni debe estar en la obligación de trasladar recursos económicos a los privados en función de supuestas carencias que no tiene. Y cuando el Estado peruano contrata
para suplir esas carencias no es como señala el señor procurador, en el sentido de que un dueño de medios se puede acercar a un funcionario y decirle, oiga usted, aquí le ofrezco mi periódico. No, se tienen que sujetar a muchas normas, porque ese cualquiera no puede llegar así. Se tienen que establecer mecanismos de concurso, mecanismos de impacto, se tienen que establecer controles específicos, la Contraloría General de la República interviene, la Oficina de Control Interno interviene, y solo después de cumplir con una serie de requisitos es que se puede hacer, por lo general, concursos para que el Estado pueda determinar la asignación de recursos. Porque aquí lo sustantivo es eso, que son los temas que no se mencionan de manera enfática. Los recursos del Estado deben optimizarse en función de los intereses de la ciudadanía, y los intereses de la ciudadanía no están preservados si los recursos del Estado se gastan en la tía brava del SUNEDU, o se gastan en supuestas campañas que hasta ahora no se ven y que se podrían ver si es que estuviesen en los medios de comunicación públicos como el del Canal 7. Usted me convencería a mí, perdónme que pueda dirigirme directamente a él, pero me convencería a mí si yo veo esa famosa campaña contra la violencia de la mujer en el Canal 7. Pues ahí no les cuesta un centavo, y además la ley lo permite. O como me han preguntado hace algunos minutos en la televisión, en la prensa, que el friaje que se está produciendo en estos momentos en Puno, ¿es o no es una situación de urgencia? ¿Eso no es una situación de desastre? ¿Eso no es acaso merecedor de un decreto de urgencia? Por supuesto que sí, y eso está en la excepción de la norma. La norma permite que se pueda gastar lo que consideren conveniente, obviamente con una auténtica fiscalización por parte de la Contraloría General de la República cuando hay desastres. Tenemos un desastre hace 3 meses en el sur, con anemia y con friaje, y hasta ahora no está la campaña. Entonces, el criterio no es que no puedan hacer la campaña, el criterio es que no lo quieren hacer solamente por tener argumentos para bajarse esta norma. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la oportunidad al señor defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez. Tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Voy a ubicarme aquí solo para no incomodar al congresista Mulder, y no porque necesariamente vaya solamente a hacer cuestionamientos a esta ley. Pero antes de empezar, quisiera pedirles a los señores magistrados y a usted, señor presidente, que sea indulgente con el tiempo. No los voy a fatigar, pero sí creo que es importante que se escuche la opinión de la Defensoría del Pueblo, y tal vez esos primeros 5 minutos no me sean suficientes, pero tampoco me voy a extender demasiado. Quisiera iniciar esta intervención señalando lo siguiente. He escuchado, he tenido que cambiar, a la luz de las intervenciones, he tenido que cambiar esta intervención. He escuchado al señor procurador decir que el objeto de la ley es prohibir contratar a los medios de comunicación privados con el Estado. Y eso no es exacto. Eso no es exacto, porque basta leer la ley para darse cuenta que el objetivo de la norma es regular la contratación, establecer una mejor eficiencia en la contratación de la publicidad estatal, y además evitar la propaganda. Ese es el objetivo de la ley. Que lo consiga o no, ese es otro tema, ese es otro asunto, pero el objetivo de la ley no es prohibir que se contrate con los medios de comunicación. Tan es así que la propia norma lo permite, como lo veremos más adelante. Dicho esto, señores magistrados, quisiera también señalar que en efecto creo que esta es una estupenda ocasión para que este alto tribunal reflexione y tal vez ponga algunos estándares en el principal acto de poder del Estado. El principal acto de poder es el acto legislativo, y como todo acto del Estado tiene que estar debidamente regulado y tiene que estar debidamente fundamentado. La manera de proscribir la arbitrariedad, de interdictar en efecto la arbitrariedad, es que todo acto debe estar fundamentado. Por eso es que una resolución administrativa y por eso es que una resolución judicial debe estar debidamente motivada, y por eso es que existe también doble instancia, porque a estas alturas nosotros vivimos lo que podríamos calificar de un racionalismo jurídico, y particularmente el derecho constitucional es tributario de un racionalismo jurídico, y lo que pretende es atajar, evitar la arbitrariedad. La motivación, la fundamentación es justamente eso. Y el problema con leyes como estas es que no están debidamente motivadas, es que no están debidamente fundamentadas. Tienen lo que yo denominaría una
exposición de motivos aparente. Porque cuando yo leo la ley, no veo base empírica, no veo información fáctica que permita llegar a las conclusiones y al diseño legislativo que el legislador nos propone. Veo simplemente intuición y especulación. Y la intuición y especulación, por muy inteligente que sea, es eso. Es solamente una intuición y una especulación. Todo acto del Estado tiene que basarse en datos empíricos, porque la terquérrima realidad, la terca realidad, la realidad que es testaruda, siempre va a dejar de lado nuestros afanes especulativos. Y por eso es que decía que esta es una empírica. Y también es importante que la doble votación no se exonere con la facilidad que se exonera, porque la doble votación justamente cumple esa función de que haya una instancia revisora, como existe también en las instancias jurisdiccionales. De modo que, como decía, esta me parece una ocasión muy oportuna para reflexionar sobre estos temas, porque tienen que ver con la democracia, tienen que ver con la institucionalidad. Y en este punto quisiera concluir esta parte diciendo lo siguiente: la carencia de fundamentación, la carencia de una exposición de motivos es particularmente peligrosa. Y es particularmente peligrosa en el sentido siguiente. Primero, porque no le da herramientas al operador, no le da herramientas al ciudadano para poder interpretar la norma. Y porque permite justamente interpretaciones de todo tipo, genera una suerte de dédalo jurídico, de laberinto legal, que hace que luego tengamos los problemas que tenemos o en sede administrativa o en sede judicial. Por eso, subrayo, reitero la necesidad de aprovechar esta ocasión, señores magistrados. Pero ya entrando en materia, hoy yo escucho decir a todo el mundo que es fundamental que tengamos una norma que regule la publicidad. Yo creo que estas son simples declaraciones, porque hemos tenido la ley 28874 durante 12 años. Y yo jamás he visto a ningún medio de comunicación ocuparse y preocuparse por exigir que se reglamente esta ley. Esta ley 12 años no ha estado reglamentada. Tampoco el Congreso he visto que haya convocado al ministro, al presidente del Consejo de Ministros, y a pedirle explicaciones de los últimos 3 gobiernos, a pedirles explicación por qué no se ha reglamentado esta ley. ¿Y por qué es importante que se reglamente esta ley? Porque esta ley deja demasiada discrecionalidad para la contratación. ¿Alguno de nosotros sabe cuánto se gasta en publicidad? El congresista Mulder ha señalado una cifra, pero esa cifra se refiere al Ejecutivo. No se refiere a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, no se refiere al Congreso, no se refiere al Poder Judicial, no se refiere a la Fiscalía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy todo el mundo está de acuerdo en que se regule, pero hemos vivido 12 años sin regulación y con una extrema discrecionalidad. Podemos ir, en efecto, a los portales de los ministerios y vamos a encontrar información, pero los invito, porque el ejercicio lo hemos hecho en la Defensoría. ¿Cuántas horas van a ustedes insumir para poder estructurar la información? La mejor manera de informar es agolpar de información desordenada, y eso es lo que tenemos en este momento. Por eso es que la Defensoría en este punto considera que es fundamental que exista una norma que regule la publicidad estatal de otra manera, con determinados estándares, y que sea integral, que involucre a todos los entes estatales. Entrando en la misma norma, quisiera decir, señores magistrados, que lo dicho no me conduce a saltarme la garrocha y decir que debemos optar por una restricción radical de la contratación de la publicidad estatal. Porque la manera como se ha regulado, en este momento, en el estado ideal, probablemente la norma sería perfectamente viable.
Pero en este estado de cosas, yo diría que sí hay base empírica para demostrar que afecta derechos fundamentales. Por ejemplo, y este no es un dato de la Defensoría, es un dato del Instituto Nacional de Estadística, la brecha digital entre los adultos mayores y los jóvenes, por más que haya conectividad, no van a poder acceder a través de los medios digitales a la información de sus derechos, a la información de políticas públicas. Y en este punto encontramos una diferenciación injustificada, una discriminación sin motivo, una afectación al derecho de igualdad. Y lo propio sucede con los sectores más vulnerables, porque desafortunadamente todavía existen zonas donde el acceso a Internet es sumamente deficiente, y estamos hablando precisamente de los sectores más vulnerables. Pero este no es el único punto en el que la norma claudica. La norma también tiene un defecto serio en su propia lógica, en su propia racionalidad, porque la norma plantea que excepcional que sí se puede contratar para informar cuándo van a ser las elecciones, que se puede, pero no se puede hacer una campaña cívica o de integridad en determinados sectores, pero no se puede informar sobre las políticas de combate hacia la violencia de la mujer, y un largo etcétera. Y ojo, no estoy aquí para defender los derechos de los medios de comunicación, porque acabo de decir que ellos han tenido oportunidad para contribuir y proponer que se regule esta ley, como en su hora propusieron y demandaron que se regule otras leyes que no estaban reguladas, y sin embargo nunca lo hicieron. De manera que aquí todo el mundo está salpicado de culpa. El legislativo, el ejecutivo, los propios medios de comunicación. Mi punto es, señor presidente, mi punto es que existen pequeños medios de comunicación como redes, como radios comunales o como radios en mercados donde se puede hacer publicidad, y a partir de esta norma no se va a poder hacer publicidad. Enseguida termino, señor presidente. Pero además la norma, como decía, yo cuestiono su lógica porque adicionalmente tiene otro defecto. La norma establece que se podrá contratar en caso de emergencias o desastres con los medios privados publicidad del Estado. Muy por el contrario. En esas circunstancias no se debe contratar. En esas circunstancias se debe aplicar el artículo 14 de la Constitución. Y en el caso de los medios que utilizan el espectro radioeléctrico, deberían hacerlo gratis. Entonces la ley, como vemos, adolece de serios defectos de racionalidad y afecta directamente derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por eso, señor presidente, yo concluiría diciendo tres cosas. En primer lugar, la norma sí tiene serios vicios de inconstitucionalidad. En segundo lugar, creo que esta es una estupenda oportunidad para que el Tribunal Constitucional reflexione sobre lo que dije que es el principal acto de poder, que es el acto legislativo. Y en tercer lugar, se exhorte a que se dé una ley de regulación lo suficientemente comprensiva de toda la problemática y que alcance a todos los entes estatales. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Bien, pasamos a las preguntas que deseen formular los señores magistrados. En primer lugar va a preguntar el magistrado Ramos, después el magistrado Sardón de Taboada. En ese orden, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad yo quisiera preguntar a los congresistas aquí presentes, ¿no? A la congresista Patricia Donaire y al congresista Gilbert Violeta, si pueden colocarse en el lugar de la parte demandante. Esta es una pregunta para ustedes, pero también para el congresista Müller, ¿no? Se ha dicho de que el proceso tan necesario que es el proceso deliberativo, dialógico, se habría cumplido, no habida cuenta de que se discutió en la Comisión de Transportes del Congreso y que además se discutió este proyecto de ley con todas sus implicancias en el Pleno del Congreso.
en lugar de escuchar aquí al procurador del Ministerio de Justicia, desearía escuchar ustedes que han presentado la demanda y que han participado seguramente de este debate. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Es decir, ¿tienen ustedes algunas observaciones que hacer? Un pequeño